Nosotros tenemos la comunión con el Dios verdadero. ¿Sí? Bien. Pero todo ser humano tiene esa idea religiosa. Bien. Eso es lo primero que tenemos en el Espíritu. Lo segundo que tenemos en el Espíritu, la palabra nos dice que entonces vamos a, por la obra de Cristo, vamos a tener el Espíritu Santo. Pero también nos dice que antes del pecado, Adán estaba en perfecta libertad y comunión con Dios. O sea, usted lo que ve es que hablaba a Dios y Adán le contestaba. No es como ahora que tenemos que orar, a veces ayunar, ¿cierto? Era perfecta. Claro, porque estaban en perfecta libertad, no había pecado todavía. Entonces, ahora por la obra de Cristo, los que creemos en el Señor, entonces tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Entonces, hay una capacidad para poder tener esa comunión con el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo viva también en nosotros. Eso es una capacidad que tiene el ser humano. Por lo tanto, todo ser humano tiene el lugar del Espíritu Santo. No es que sea un lugar físico, pero sí, en su espíritu tiene como una parte para que pueda estar el Espíritu Santo. No es todo el Espíritu Santo porque no somos Dios, ¿sí? Pero la idea de tener esa comunión con el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo esté en nosotros. Es decir, que todo ser humano tiene el lugar del Espíritu Santo, pero solo nosotros tenemos al Espíritu Santo en el lugar del Espíritu Santo. Esa es la segunda parte del Espíritu. Y la tercera parte del Espíritu es la conciencia. Entonces la conciencia es eso que me dice si es bueno o malo lo que estoy pensando o sintiendo. O sea, la conciencia trabaja hacia el alma. En la conciencia es donde tenemos el entendimiento. Sabemos en la mente, pero entendemos en la conciencia. Yo sé que obedezco a mis papás y yo sé que tengo que obedecer a mis papás y los obedezco. Pero solo cuando entienda por qué debo obedecerlos, entonces tengo ese concepto ya no solo en mi mente, sino en mi conciencia. Entonces la conciencia es la que permite que ellos puedan entender la misión para el ser humano. La conciencia. Bien interesante eso. ¿Por qué? Porque Dios nos crea a imagen y semejanza libres, para que tomemos libres decisiones y asumamos las consecuencias a las decisiones que tomamos. No es un libertinaje de que hagamos lo que queramos, ¿sí? Pero lo que decidas, asume sus consecuencias, ¿sí? Esa es la libre elección. Por lo tanto, el ser humano tiene libre elección. Dios, que tiene toda autoridad, le dio de su autoridad al ser humano para que el ser humano pueda tener autoridad de sus decisiones. No somos una máquina, ni somos un robot, ¿sí? Sino que tenemos libertad para elegir. Pero esa libertad para elegir implica asumir la responsabilidad de las consecuencias de nuestras decisiones. Por lo tanto, podemos elegir. Pero Dios nos dice cómo elegir. Esto va a ser una introducción para llegar al tema, para decir por qué vamos a llegar. Vayamos. Dios nos dice cómo elegir. ¿Qué dice? No decidas por el corazón, no decidas por las emociones, porque es engañoso. ¿Sí? O sea, no ejercites tu voluntad como consecuencia de las emociones, porque el orden del alma no es emociones voluntariamente. Porque cuando ponemos el orden del alma así, entonces ¿qué nos toca hacer? Pensar cómo arreglar el daño que ya hicimos, porque decidimos como consecuencia de las emociones. Ahí es que es lindo, pero es un parto. Eso no quiere decir que las emociones sean malas, las emociones son buenas, son necesarias para amar. Las emociones son el resultado de hacer tu. Y no solo las emociones buenas, ¿sí? Porque a veces cuando tú haces lo correcto vas a sentir gozo y tristeza. Gozo porque hiciste lo correcto y tristeza por los que no lo hicieron. ¿Sí? ¿Bien? Entonces, ¿cuál es el orden del alma? Mente, voluntad y emoción. Por lo tanto, mi voluntad tiene que ser el resultado de la mente. Pero también nos advierte con nuestros pensamientos. Lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Porque yo puedo pensar mal. Entonces, ¿dónde queda la obediencia en Cristo Jesús? En la conciencia. Cuando todo lo que tú pienses, tú lo llevas a tu conciencia. ¿Qué tienes en tu conciencia? ¿Sí? Eso que estás pensando, ¿qué te dice tu conciencia? ¿Es bueno o es malo? Tu conciencia te dice que es malo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? No hacerlo. Pero si tu conciencia te dice que es bueno, entonces tienes que hacerlo.
Por eso la palabra de Dios nos dice que no puedo yo exigir al otro lo que yo tengo en mi conciencia. Romanos 10. No puedo, ¿sí? Si yo quiero que el otro tenga lo que yo tengo en mi conciencia, entonces ¿qué tengo que hacer? ¿Qué me dicen? ¿Qué tengo que hacer? Si yo quiero que otra persona tenga lo que yo ya sé en mi conciencia. ¿Cómo? Enseñar. Muy bien. Enseñar es la mitad, pero es por ese lado. Enseñar y que al que yo le enseñé lo guarde. Eso se llama educar. Entonces, enseñar y que el otro lo pueda guardar. Entonces, eso se llama educar. Para eso es que Dios hace la familia. La familia es una dispensación en la tierra. ¿Sí? Antes del principio no había familia. Antes de la creación. Ni después va a haber familia. Allá en el cielo no van a haber familia ni matrimonio. La familia es una dispensación para este tiempo, para la tierra. ¿Para qué? Para enseñar la verdad a la conciencia que lo va. Es decir, para educar. La familia es el primer lugar donde un individuo aprende la verdad. Así sea una familia atea. El primer lugar donde el ateo, el hijo del ateo, aprende algo de verdad es en su familia, así su familia es atea. Porque el ateo quiere que su hijo obedezca. ¿Sí o no? ¿Y cuál es el principio? Hijos, obedeced a los padres. Entonces, la familia es el primer lugar donde aprendemos verdad. No es el único lugar, porque las naciones tienen 7 partes y cada una de esas partes vamos a aprender verdad. Pero la primera es la familia. No es la más importante. No hay ninguna más importante que la otra. ¿Sí? Porque hay muchos que son llamados al ministerio de familia, entonces no, si solo trabajamos en la familia esto se compone falso. Lo que pasa es que la mayor parte del trabajo va a ser en familias. ¿Bien? Y la última parte, el menor trabajo va a ser en el gobierno civil, que es la última parte. Las naciones tienen la familia, la religión, la educación, la economía, comunicar la verdad, o los medios de comunicación, las celebraciones, que son las artes, en la recreación, los deportes, y el gobierno civil. Ahí están las 7. Eso se da de cómo la ley para Israel fue dada, y fue dada en esos 7 códigos de leyes. Entonces, en la ley tenemos leyes para la familia. Por lo tanto, la familia es el primer lugar donde el individuo va a aprender. ¿Bien? Entonces, ellos podían entender esto. Génesis 1:28. Veamos qué dice. Primera cosa que debe hacer el ser humano, recibir bendición de sus autoridades legítimas. No es permiso, es bendición. Son 2 cosas diferentes. Bendición es decir bien. Entonces, y los bendijo Dios, les dijo bien. ¿Sí? Y luego, ¿qué les dijo? Fructificar a ellos como individuos. ¿Qué es fructificar? Produzcan fruto. ¿Cómo se produce el fruto? Abundantemente en un árbol, ¿cierto? ¿Y de dónde se produce? Del interno del árbol. Fructificar es que se note abundantemente en lo externo lo que usted tiene en lo interno. Es decir, tenga testimonio. Pero, ¿cómo va a adquirir cosas internas usted? Cuando es educado. La educación solo apela a lo interno. Porque es enseñar a que el otro tome la decisión de obedecer. No es torcerle el brazo para que obedezca. ¿Sí? Eso no es educación, eso es opresión. Pero ¿cómo haces para que obedezca? Tienes que enseñarle la verdad y apelar a su conciencia. ¿Bien? Entonces, eso es educar. Entonces, eso es fructificar, que se note lo que tiene adentro. Fructifique. Luego, multiplique eso que tiene adentro en otros. O sea, eso que usted aprendió, ahora vaya ahí, enséñelo a otros y eduque a otros. Tenga a sus hijos. Por eso multiplicar allí se refiere mucho a tener hijos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque usted le enseña, ¿sí?, a otros. Eso que usted tiene adentro. Bien. Hijos en la Biblia hay en 3 lugares. En la familia, naturales u adoptados, con los mismos derechos. En la iglesia,
Pablo le llama hijo a Timoteo, son hijos de iglesia. Y en la escuela también, ¿sí? Samuel llama hijos a los profetas en su escuela de profetas y también en Isaías. Entonces, hay 3 lugares donde hay hijos. Por lo tanto, hay 3 lugares donde se educa. En una nación hay 3 instituciones divinas donde se educa: la familia, la iglesia y la escuela. Acá estamos en la iglesia. Estamos enseñando, estamos educando. La idea es que ustedes guarden algunos de estos principios que vemos ahí, ¿cierto? Esa es la idea. Entonces hay 3 instituciones divinas hechas por Dios para educar: la familia, la iglesia y la escuela. Asimismo, hay 3 instituciones gubernamentales en una nación, divinas, que hizo Dios, que tienen gobierno en una nación. ¿Cuáles son? La familia, la iglesia y el gobierno civil. Bien. Entonces son 2 iguales. La familia y la iglesia son tanto educacionales como gubernamentales. Hay unas instrucciones del gobierno para la familia, unas instrucciones del gobierno para la iglesia y unas instrucciones del gobierno para la nación. Bien. ¿Por qué la escuela no es una institución gubernamental? ¿Quién me dice? Piensen mientras yo bebo agua. ¿Por qué la escuela, que es una institución educativa, no es una institución gubernamental? Bien, no estamos en evaluación, pueden decir lo que quieran, somos hermanos, nos amamos. Porque no hay, no sé, una figura de autoridad, digamos. Bueno, pero es que en el salón hay autoridad, entonces se cancela. Más. Por ese lado, pero más. Porque la escuela no debería tener como una afiliación política. No estoy hablando de gobierno civil solamente, sino de gobierno, una estructura de gobierno. ¿Quién es la autoridad en la escuela? Y por el lado de la autoridad, pero más. En la escuela es como enseñanza íntima. En el gobierno es una enseñanza generalizada. Pero no es, el gobierno no enseña, el gobierno no es ninguna una institución educacional. No, la pregunta es... Estoy hablando de por qué la escuela no tiene un gobierno independiente, como si lo tiene la familia. Porque se rige a través del gobierno. Que la escuela la autoridad de la escuela es del gobierno. ¿Eso dice la Biblia? No. ¿Qué dice la Biblia? Porque quienes deben, la escuela debería ser las familias. Correcto. Sí, se ganó. Gracias, amigos. Es tercera edición. Ah, yo iba a decir eso. Porque la autoridad de la educación de los hijos es de los padres, no del rector, ni del gobierno civil. Es decir, pero rectores. Correcto. ¿Qué dice la Biblia? Educa a tus hijos cuando te levantes, cuando te acuestes, ¿sí? La escuela, entonces, no puede tener esa autoridad si no son los padres. ¿Cómo yo ejerzo autoridad en la escuela como padre? Porque yo veo esta escuela y tiene una filosofía, tiene un pensamiento. Si yo decido meter a mi chino ahí, pues quiere decir que estoy de acuerdo, ¿sí? Ahora, si es una institución cristiana, entonces ambos, tanto la escuela como nosotros, como familia, estamos bajo la palabra. O sea que si la escuela está haciendo algo mal, ¿yo qué tengo que hacer? Así no. ¿Cierto? Y si ellos ven un mal comportamiento en mis hijos como resultado de la idea de la familia, también pueden decir, hey, mira, ¿sí? Falta esto, ¿sí? Haz esto, ¿sí? Aunque la escuela no debe educar a los padres. ¿Quién es el que educa a los padres? ¿Qué institución? La iglesia. La familia y la iglesia. La familia de sus padres cuando eran menores, ¿sí? Y la iglesia cuando son adultos. La mayoría de las funciones educacionales de la iglesia es para adultos, ¿sí? Solo hay una función educacional de la iglesia para menores en la Biblia. ¿Cuál? Alcanzar a los menores hijos de paganos y discipularlos. Pero si son hijos de cristianos, eso no son la labor de la iglesia. A veces tenemos el grupo de jóvenes para discipular a los hijos de cristianos. Esa es la labor de la familia. El método es el de la familia. El de Dios es enseña a sus padres. ¿Para qué? Entonces, esos padres, ¿cuándo? Es que los padres no se reúnen con sus hijos el sábado por la tarde.
No, es que los padres no se reúnen, los padres están ya con ellos. En el camino, cuando se levante, cuando se acuesten, pasando el semáforo, comprando cosas, en el carro, en el bus, ahí todo el tiempo le estás educando. Entonces, esa es la labor. Pero la iglesia tiene que enseñar a esos padres. ¿Bien? Bien. Entonces, el gobierno de la escuela está dado a los padres. Pero no quiere decir que el padre vaya allá y le diga, venga, él fuera rector, las cosas son así. No. ¿Sí? Pero el padre consiente ese gobierno que hay ahí y puede también tener voz para mejorar. Bien. Por eso también hay padres que la parte académica, porque la escuela es la parte académica, ¿sí? No es la parte formativa, eso sigue siendo de la familia. Lo que Dios da libertad, ¿sí? Es la parte académica, que son las escuelas. Pero hay familias que hacen la parte académica ellos mismos, que es lo que conocemos como hogares educadores o homeschool. ¿Sí? O hay familias que lo hacen a través de un tercero, ¿sí? Y por eso se paga, ¿sí? Porque lo tienes que hacer tú, pero si no lo haces tú, pues pagas, ¿sí? Es un servicio. Tú puedes ir por el agua a la quebrada, pero mejor que te llegue el tubito y le pagas al acueducto, ¿sí o no? Claro. Entonces, tú pagas por eso, pero tú tienes la responsabilidad ante Dios de todo lo que está pasando en la escuela, no la tiene el rector. El día del tribunal de Cristo no va a decir, rector, usted les enseñó mal. Padres, ¿sí? Entonces los padres son los que tienen esa autoridad. Bien, entonces por eso llama a multiplicar, pasar esa verdad a muchos, ¿bien? A muchos hijos, ¿sí? Al menos, ¿sí? A más. Educación entonces tiene que ver con enseñar a que guarden. ¿Quiénes? Las personas. Yo puedo educar a adultos o a menores. La educación implica tanto a adultos como a menores. Pero si es a menores, entonces implica generaciones. Entonces la educación es generacional. ¿Sí? La enseñanza no, pero la educación sí. Porque la educación implica que esa siguiente generación haga algo que sea la verdad. Decida voluntariamente obedecer la verdad. Eso es la educación. Entonces, si implica generaciones, entonces implica multiplicar. Note que la palabra en español es multiplicar. Cuando usted va al hebreo, la palabra es efectivamente una palabra aritmética. No es aumente o incremente, sino que se usa la palabra multiplicar. O sea que no solo es que aumenten, sino que aumenten en una razón aritmética, ¿cierto? Que es la multiplicación. Por lo tanto, ¿sí? Usted tiene que tener hijos. ¿Para qué? Para educarlos. En la familia usted debe tener hijos, ¿sí? Para educarlos. En la iglesia también. Y en la escuela también. ¿Cuántos hijos debe tener? Ahí no lo dice. ¿Por qué? Porque somos dos en una generación, ¿sí? Papá y mamá. ¿Sí? Pero a veces bueno, creemos que somos uno. Y vamos ahorita a mirar que no es. ¿Sí? Pero te voy a tocar ese tema para volver a la multiplicación. ¿Bien? Entonces, ya les dio multiplicar, llenen la tierra, formen naciones. ¿Sí? Las naciones también tienen que ver con familias, porque las familias las naciones se hacen a través de mínimo una familia. Entonces, formen naciones, multipliquen y gobiernen. Gobiernen la naturaleza. ¿Ven? Esa es la misión del ser humano. ¿Sí? Bien. Pero, ¿qué sucede? Ellos saben la misión, ambos saben la misión. Ya Dios se la da, luego forma a la mujer y estamos ya en Génesis 2:20. Ya lo que explicamos, de que él abrió la tierra, le dio nombre a todo. Génesis 2:20 hace la mujer y en Génesis 2:23 Adán hombre se da cuenta de la mujer. Y dice, wow, ahora ella es hueso de mis huesos, carne de mi carne, será llamada varona. O sea, que ha confirmado en Génesis 2:23 que Adán hombre se da cuenta que esa era la que estaba en Génesis 1:27. Varón y hembra. Porque de mí fue tomada, el varón fue tomado, listo.
Y luego, entonces, una vez que Adán ya se da cuenta que sí sabe quién es ella, que es su ayuda idónea, entonces les da la ley del matrimonio y la familia. Vamos a mirar la ley del matrimonio y la familia y vamos a volver luego a la nación. Esta es la ley del matrimonio y la familia. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces a veces creemos que somos uno cuando hacemos familia, y eso no es cierto. Eso no dice la Biblia. Porque los que estamos casados sabemos que no somos uno. ¿Sí? Somos diferentes, pensamos diferentes, hacemos las cosas diferentes. Que en la convivencia empezamos a parecernos, y ya cuando somos viejitos hasta caminamos igual. ¿Sí? Pero seguimos siendo dos personas diferentes. Somos uno ¿en qué? En que dos son mejor que uno, ¿cierto? Dice la palabra. ¿Por qué? Somos uno, ¿sí? Una sola carne, uno solo contra. ¿Sí? No somos una sola carne en un solo cuerpo, ¿no? Somos dos cuerpos. ¿Sí? Somos dos personas totalmente diferentes, ¿sí? Pero que ahora vamos a luchar ambos contra la carne. Yo antes luchaba yo mismo contra decidir por mi carne, pero ahora tengo ayuda idónea para que me ayude también a mí a no decidir por mi carne. Y ahora yo le ayudo a mi esposa a que ella no decida por su carne. Eso es ser una sola carne. Pero seguimos siendo diferentes. Bien diferentes. ¿Sí? No somos una sola persona, sino somos una sola carne. Qué bueno, ahora tenemos ayuda, ¿sí? Para no decidir por las obras de la carne, ¿sí? Por eso, ¿sí? Al ser soltero hay más facilidad de hacer las obras de la carne, porque están más tiempo solos sin ayuda. Pero es mejor ser soltero que casado, dice la Biblia. ¿Sí sabían eso? Primera Corintios 7, 32 al 34. Mejor ser soltero que casado. Eso no quiere decir que casarse es malo y hacer familia es malo, es bueno, ¿sí? Es chévere, ¿sí? Pero es aún mejor ser soltero. Pero Dios nos llama a todos a ser solteros, sino solo escoge a unos. Tienen unas características, les ha dado un don, ¿sí? De continencia, ¿cierto? Es decir, el 5% Dios los va a llamar a ser solteros y el 95% a ser familia. ¿Por qué? Porque Dios está buscando la descendencia para él. Malaquías capítulo 2, ¿cierto? O sea, Dios está buscando esa descendencia para él. ¿Y cómo va a venir esa descendencia? Pues por las familias, ¿cierto? Entonces tiene que haber familias, ¿sí? Para que existan los que ya fueron creados en Génesis 1:27. ¿Cuántos? No sabemos cuántos creados. Pero, ¿cuándo vamos a saber? Nunca lo vamos a saber. De pronto allá en el cielo le preguntaremos, porque no hemos hecho un censo de toda la gente que ha vivido. Imposible, ¿sí? Pero lo que sí vamos a saber es que se acabaron los de Génesis 1:27 cuando, ¿sí? Ya venga el Señor, ¿sí? Ahí ya se acaba, ¿sí? Cuando ya, bueno, venga el Señor, cuando estemos ya en el tribunal del trono blanco, ya listos, ya con el nuevo cuerpo, ya no hay más. Bien, entonces tiene que haber familias para que exista la descendencia. Bien, pero hay unos que Dios los va a llamar a ser solteros. Bien, y por eso tenemos que reconocer a los que Dios llamó a ser solteros. ¿Por qué? Porque tuvieron aún mayor estima que nosotros, ¿sí? Clasificaron a ese club bueno, nosotros no. Bien, pero también es muy bueno el club de la familia. Entonces, entendemos que somos dos personas, ¿cierto? Bien, ¿ya entendimos? Ahora otra vez vamos a el 28. Multiplicar. Somos dos personas en esta generación. Nos casamos y tenemos familia. Educo. Pero si solo tengo un hijo, no, si no tengo hijos, ¿qué pasó? ¿Por qué me multipliqué? 2 por 0, 0. En la siguiente generación no hay nada. O sea que me multipliqué. No. ¿Sí? Me eliminé. Si tuve un hijo, entonces resté, porque hay 2 en la presente generación y solo hay 1 en la siguiente. Si tuve 2 hijos, entonces igualé, porque hay 2 en la presente y 2 en la siguiente. Si tuve 3 hijos, sumé, porque hay 2 acá y 3 abajo. La única forma de multiplicar es que sean 4.
Pero hijos no son solo los nacidos, hijo es todo aquel que es concebido y engendrado. Hay unos hijos que cumplen su labor antes de nacer. Bien, pero mínimo tenemos que tener 4 hijos. Eso quiere decir que si usted no tuvo 4 hijos, sí, pues puede adoptar, o si ya no va a adoptar, pues no pierde la salvación. ¿Sí? Ay, menos mal. Llega siendo Me cuento. falta solo uno. Aquí les faltó uno, ya les falta uno, aquí les falta uno. O hijos de crianza Ya también hay. adoptamos uno, tranquilo. ¿Por qué no pierde la salvación? ¿Por qué? Porque aunque es un mandato que está allí, ¿sí? También hay un mandato que hay que orar por las autoridades, ¿sí? Y a veces ore por Claudia López. Yo no quiero orar por Claudia López. Yo no quiero. Pero tengo que orar. Y no todos los días oro por ella. ¿Sí? ¿Qué va a pasar el día del tribunal? Quiroga, ore por las autoridades. Usted no lo... ¿Sí? Punto negativo. Pero yo quiero ver si tuve 4 hijos. Ah, bueno, punto positivo por los hijos. Punto negativo. Y ya. ¿Sí? Porque al tribunal de Cristo solo entramos los salvos. ¿Bien? Entonces, pues, ¿por qué quiere Dios que tengamos, que nos multipliquemos? Mínimo 4 hijos o más. ¿Para qué? Para que haya una generación que le conozca, porque Él está queriendo una descendencia que, no solo una descendencia, sino una descendencia para Él. Ese es el principio bíblico. Uy, pero tener hijos es caro. No, esa es la idea humanista de tener hijos. Los musulmanes crecen por procreación, los cristianos por evangelización. ¿Sí? Pero qué bueno que realmente creyéramos, y eso implica hacer ajustes, ¿sí? No es lo mismo tener un hijo a 4, pero es más fácil educar 4 hijos que uno. Uno dice, no, sería más fácil educar a un hijo. No, uno solo. Usted le toca jugar con él todo el día. Sí, en pandemia. En cambio, con 3, eso ya van azulitos. ¿Sí? Es más, el chiquito ya aprende del grandecito. Usted con el primero, ¿sí? Uy, puro experimento y puro embarrada. Pero usted ya ve al otro, uy, mire, ¿pero por qué? Ah, porque ve a su hermano haciendo. Bien, entonces, Dios nos da esa misión, ¿bien? De que nos multiplicamos, ¿bien? ¿Listo? Bien, entonces nos multiplicamos, ¿sí? Tenga hijos. Ahora, en la familia 4, en la iglesia 4, fácil en la iglesia, ¿sí? Y en la escuela 4. Mire, yo ya cumplí aquí, yo ya para el tribunal de Cristo estoy bien en cuanto a la iglesia, porque estoy enseñando algo que tengo aquí adentro a ustedes, ¿sí? O sea, estoy multiplicando lo que yo tengo adentro a ustedes. O sea que en escuela yo ya estoy bien y en iglesia estoy bien, ¿sí? Y en familia pues tengo 4, entonces, ¿sí? Bien. O sea, no me van a poner punto negativo el día del tribunal por eso, pero sí por otras cosas. Bien. Entonces, ¿cuál es la ley del matrimonio? Vamos a analizar la ley del matrimonio rápidamente. ¿Qué nos dice? Por tanto, cuando hay un por tanto en la Biblia, yo tengo que parar y ver lo que pasó antes. ¿Qué fue lo que pasó antes? Que Adán, hombre, se dio cuenta de la mujer. Ah, debido a que te diste cuenta que la necesitas, que es tu ayuda idónea, ¿sí? Entonces ahora sí te voy a dar la ley del matrimonio. ¿Por qué no se la daba antes? ¿Sí? Porque ambos eran igual de dignos e importantes ante esta ley. No es más el hombre o la mujer en la familia. Son iguales, ¿sí? En gobierno, ¿sí? Con diferentes roles y complementos. No son iguales en capacidades, pero ese es el diseño que ha tenido Dios. Entonces, listo, ya me doy cuenta que somos iguales, por lo tanto, entonces dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Quién inicia entonces el matrimonio? ¿Quién me dice quién inicia el matrimonio? ¿Quién inicia el matrimonio? El hombre. El hombre. ¿Por qué? Porque tiene que dejar a su padre y a su madre. ¿Para qué? Pues para unirse a su mujer, o sea, casarse con él, ¿sí? Hacer un matrimonio. Matrimonio quiere decir matriz, nomio, orden numérico. Así como cuando estudiamos polinomios, ¿sí? ¿Qué es polinomios? Muchos órdenes numéricos, ¿sí? O sea que matrimonio es el orden numérico de la matriz. O sea, ¿para qué es el matrimonio? Para tener hijos. Por eso la gente que está en el uso contra natura, en esa perversión, no debe llamarle matrimonio a eso, porque no pueden tener hijos. Hombre, no puede tener hijos, mujer tampoco. ¿Sí? ¿Y si los adoptan? ¿No es válido? No es el diseño de Dios para la familia, que sea hombre,
Entonces no van a tener un ejemplo educativo, porque los hijos necesitan el ejemplo educativo de la mujer, ¿sí? Y del hombre, no de dos mujeres. Así una mujer quiera ser hombre, es imposible. Entonces, que le llamen de otra forma, ¿sí? O monomio, alguna forma, ¿sí? Pero no puede ser matrimonio, porque matrimonio implica orden numérico de la matriz. La única forma es un hombre y una mujer, como lo dice la palabra, para que haya matrimonio. Entonces, la familia va a ser la base de la nación, porque una familia va a formar naciones. ¿Bien? Pero la base de la familia es el matrimonio. Esa es la base. Porque el matrimonio implica un compromiso, no solo para tener hijos, sino para educarlos y devolvérselos a Dios cuando tengan ellos 20 años, los hijos. Entonces eso es el matrimonio. En el matrimonio, yo le digo a los jóvenes mucho, enseño a muchos, Dígalo, y a los dígalo. jóvenes siempre les digo, Dígalo. dígalo, Pero ¿sí? no entendí esa parte de cuando tengan 20 años, ¿cómo es? Ya lo voy a explicar. Dígame, profe, dígame. Yo le digo a los jóvenes que lo único que uno necesita para casarse es saber con quién y una todo lo demás, anateras. Usted lo único que necesita es saber con quién, ¿sí? ¿Están de acuerdo en casarse? Y un esferito, que escriba. Y ya. ¿Sí? Yo creo que tengo uno. Ya tiene esfero, ya sabe con quién. Ya tiene la mitad. ¿Por qué? Ya Porque tengo solo las necesita un esfero. Ni siquiera necesita ceremonia religiosa. Solo un esfero. Ni siquiera se ven una religiosa. ¿Por qué? ¿Qué es lo que uno hace en el matrimonio? Firma. ¿Qué firma? Una escritura. Una escritura. Es como comprar un carro, una casa igual. Título de propiedad. Como así que compró a la esposa del Oscar. ¿Por qué? Usted lo que firma es un título de propiedad. A través de una escritura se garantiza el título de propiedad. ¿Qué propiedad usted está firmando en el matrimonio? Que ahora yo soy de ella y ella es mía. La labor del gobierno civil es garantizar la seguridad de la propiedad de los individuos. Por eso el matrimonio hay que registrarlo ante el Estado. Por eso lo único que necesita usted es firmar. Pero, ¿sí? Cuando vienen los hijos, ¿usted qué firma? Un título de propiedad. Usted firma primero un certificado de nacido vivo, que no lo tienen que firmar los dos padres, sino solo el que esté ahí. Con ese certificado, entonces lo lleva a la notaría, y en la notaría le dan un registro civil, lo tienen que firmar los dos padres. Si hay padre ausente, entonces se pone padre ausente o madre ausente y solo firma uno. ¿Ya? O si es la abuelita, entonces la abuelita, ¿sí? Alguien, pero tiene que haber al menos dos firmas o decir por qué no hay dos firmas. ¿Pero eso es un título de propiedad? No. ¿Sí? Yo puedo tener registro civil colombiano y no ser colombiano. Decidir no ser colombiano. Cuando tengo la mayoría de edad, entonces yo decido pedir nacionalidad en otro país y no tener cédula colombiana. Y ya. Por eso las nacionalidades dicen a veces, nacido en tal parte, pero, sí, soy gringo, pero nacido en Bogotá. ¿Listo? Eso es. ¿Sí? Porque la nacionalidad es una cuestión de mayoría de edad. Cuando usted saca la cédula, está diciendo, quiero ser nacional de este país. Por eso la cédula empieza República de Colombia, ¿cierto? Bien, entonces con los hijos no viene un título de propiedad. ¿De quién entonces siguen siendo los hijos? De Dios. Los hijos siempre son de Dios, nunca son de nosotros. Son asignados a nosotros en comodato, en fiducia. Realmente es una fiducia. Él te los da y él está invirtiendo en nosotros para que yo se los devuelva a los 20 años como Cristo decidiera todos sus asuntos. La adultez en la Biblia es a los 20 años. ¿Sí? No es a los 18, acá con idea pagana que tenemos, sino a los 20. Porque a los 20 ya, entonces podía ir al ejército, a los 20 ya tenía que dar la ofrenda a los que pidieron carne. Dios dijo que todos debían de morir de los de 20 años para arriba. Los de 19 también comieron carne. ¿Por qué no murieron? Porque estaban bajo el gobierno de sus padres. Pero el de 20 ya estaba ante ellos. Entonces, por eso el noviazgo es solo para adultos, por eso el matrimonio es solo para adultos. Varita, A los 20 el años. tribunal de Cristo. Digamos
casaban más jóvenes. O sea, por ejemplo, había muchachas que se casaban de 16. En el antiguo, no en la Biblia, en el antiguo En el pacto. Antiguo Testamento, sí. Ok, sí, en el Antiguo ¿No? Pacto. Porque en el nuevo no pasa. Pero, porque, o sea, porque es permitido. O sea, Por tenemos Labán. cultura. ¿Qué pasó con Labán? ¿La qué? Labán. ¿Labán? ¿Te acuerdas que Labán, qué dijo? Ah, Labán. ¿Qué dijo Labán? Yo entendía Labán. Labán dijo, ajaja, ¿sí? Pues tomé 2 mujeres. ¿Sí? Y Labán embarró. Y de ahí para allá vino ese Es pecado. más cultural que. Fue pecado porque no puede. Pecado. ¿Sí? Labán, ¿qué dijo? ¿Labán qué era? Ah, pues este mató tantos, entonces yo voy a matar tantos. ¿Sí? ¿Sí? Y ya este tiene una mujer, entonces yo tengo 3 mujeres. ¿Sí? Y entonces empezó ese pecado. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucedía? ¿Sí? Apenas la jovencita era ya volantoncita, la casaban. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí? Para asegurar una herencia, una economía. Bien, entonces los ricos que podían sostener más, entonces se casaban con más mujeres. ¿Sí? Por eso viene el ejemplo, mal ejemplo de Salomón. Correcto. Pero ese no es el principio bíblico. ¿Qué sucede en el Nuevo Testamento? José y María, ellos estaban desposados. ¿Por qué no se han casado? Porque María era menor de edad todavía. Pero ya eran novios. Y él era adulto, tenía 40 y pico de años, ya era viudo, ya tenía hijos. ¿Sí? Por eso, ¿sí? Que son los hermanos de Jesús. ¿Sí? Entonces, pero esos eran hijos de José. ¿Sí? Y él era mayor. Y por eso no se han casado, porque ella tenía que esperar. Por eso estaban desposados. Es decir, estaban comprometidos. ¿Qué es desposados? Que no se han puesto las esposas. ¿Sí? Los desposados. ¿Sí? Cuando usted se casa, esposas, ¿sí? Pero tenían esposas. ¿Sí? El desposado tiene esposas, pero no se las ha puesto. En cambio, el que no tiene compromiso, ¿sí? Pues no tiene esposas todavía, es libre, ¿cierto? Entonces ellos ya tenían esposas, pero no se las habían puesto. Eso es desposados. ¿Bien? Y eso sucede ya desde el Nuevo Testamento. Ya está la enseñanza y se empieza a venir nuevamente. ¿Bien? Pero por la dureza del corazón es que Dios entonces permite eso. O sea, no porque fue el diseño de Dios, sino por la dureza de nosotros, ¿sí? Por haberle embarrado de Labán para adelante la embarramos. Bien, entonces, es el hombre entonces el que va a empezar el matrimonio y la familia. Ya dijimos que la familia es la base de la nación y la base de la familia, ¿qué es? El matrimonio. Ay, pero eso vamos a vivir juntos, en unión libre. Unión libre es la bonita palabra para concubinato. ¿Por qué el concubinato no es una base bíblica? Porque no hay un compromiso de que hasta la muerte nos separe. Porque si en el matrimonio hasta que la muerte lo separe, no es hasta que usted mate al esposo. ¿Sí? No. Es hasta que la muerte lo separe. O sea que tengo que buscar soluciones. A veces me toca ceder, ¿sí? Sin tener la razón. A veces me toca ceder teniendo la razón, ¿sí? Pero tenemos que buscar soluciones, ¿sí? En cambio, si no hay el compromiso es que la muerte lo separe, ¿sí? Pues mejor, ¿sí? Ya, cualquier pelea, pues chao, ¿sí? No hay que solucionarla, ¿sí? En cambio, hasta que la muerte lo separe, toca solucionarla. A veces demoramos unos meses o unos años en solucionar. Y eso es terrible, vivir peleando, ¿no? ¿Sí? Entonces, qué bueno que hagamos el principio bíblico de que no dejemos que el sol se ponga sobre nuestro. No. Entonces, el matrimonio es la base de la familia es la base de la nación. Pero, ¿cuál es la base del matrimonio? Ahí está. ¿Cuál es la base de la matrimonio? ¿Quién es la base del matrimonio? El hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es el que lo inicia. Hollywood nos vende que la base del matrimonio es la mujer. Y no estoy diciendo que ahora sea el hombre protagonista de la boda, no. Tiene que ser los dos. No solo la mujer. Pero, una pregunta, perdón. Pero dice, y se unirá a su mujer, pero no habla de que ella tenga que dejar a su papá y a su Ya voy para allá. Menos mal. Vamos a ver dónde lo soltamos. Vamos a explicar qué es. Entonces, la base del matrimonio es el hombre. Porque es el hombre el que inicia. ¿Cómo el hombre inicia una familia, o sea, el matrimonio? No una familia, el matrimonio. Dejando a su padre. ¿Por qué el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre? ¿Por qué está eso en la ley? ¿Por qué no está para la mujer? Vamos a mirar. ¿Por qué el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre? Porque ahora él
tiene que saber lo que es una casa. Tiene que saber que en una casa hay goteras. Eso no quiere que en la casa de sus papás no haya goteras, ¿sí? Pero ahora cuando él vive solo, él es el responsable de esas goteras. ¿Sí? Que aquí hay que pagar servicios, ¿sí? Que hay que la ropa se lava, ¿sí? La loza se ¿Sí? lava. Que hay que ir a hacer mercado. Entonces el hombre tiene que aprender lo que es una casa. La mujer no es necesario que deje a su padre y a su madre. Puede dejarlo o no. ¿Por qué? Porque ella ya sabe lo que es una casa. En cambio el hombre no. Uno es una- Tiene que darse cuenta. Ella ya lo sabe. Es más, ella ya no solo sabe lo que es una casa, ya sabe administrar una casa. El hombre no. Un hombre, ¿sí?, que se va a vivir solo con su primer sueldo, se lo gasta en pendejadas. ¿Sí? Obviamente, solo. La mujer no. Porque ella ya sabe lo que es una casa. El hombre tiene que gastárselo en pendejadas y decir, uy, me quedé sin- ya no puedo seguir gastándome en pendejadas, ya me toca ahorrar, ya me toca pagar esto. ¿Hasta qué? Lo entiende. Esa es la razón. ¿Por qué? Porque Dios capacitó diferente. Ahora, el hombre tiene que saber lo que es la casa, la mujer ya sabe, la mujer puede decidir vivir siendo adulta, ¿no? 20 años en adelante puede decidir vivir con sus papás o ir afuera. Sí, ella sabe. Pero si vive con sus papás, obedece las reglas de sus papás, de la casa de sus papás. Pero no está exactamente bajo autoridad de ellos porque es adulta. Pero sí, las reglas de la casa de sus papás la obedece. Si no le gusta la regla, ¿sí? Vale. Pero no necesita porque ya sabe que es la casa. Además, la mujer no solo sabe que es una casa, sino también sabe, sino que ella es el hogar. ¿Sí? El hogar viene de fuego, ¿sí?, de hoguera. Es el calor, la bienvenida, el confort. Ella ya lo sabe. Ella es eso. Un hombre se va a ir solo. ¿Qué necesita? Un sleeping, 2 jeans, 2 camisetas, ¿sí?, y una cuchara y un plato de cuchara. No necesita más. No necesita carpetitas, cortinas, ¿eso para qué? ¿Sí? Nada de eso necesita. ¿Sí? Se ensució, el jean se lo pone el mismo toda la semana. Se ensució por aquí una manchita, se le da la vuelta a la camiseta y listo. La mujer, no, cuando se casa, en esa misma casa donde estaba el hombre, supongamos, llega el hogar. ¿Y qué hace la mujer? Cortinitas, todo hecho. Bienvenida. El hombre no. Porque el hombre no es el hogar es la mujer. Cuando la mujer se va de la casa, no campamento de damas en la iglesia, se va a la mujer. Solo eso es una casa. un relajo. Cuando llega ella, vuelve el hogar. Y el relajito que ¿Sí? ¿Cómo? Y el desorden que Sí. ¿Cierto? Porque Dios las hizo diferente. Entonces, viernes en la noche, se va viernes en la noche y empiezan, bueno, llega el bus ahí para llevar a las hermanas. Entonces el esposo las trae, bueno, se queda con los niños, bueno, pues estamos afuera, vamos a comer aquí perrito caliente. Resuelta la cena. Al otro día el hombre hace huevito con pan y resuelta el desayuno. Sonti. ¿Sí? Al mediodía del sábado, ¿qué sucede? es bueno. Vamos a ir donde la abuelita va a visitarla. Creo que están escribiendo. Y allá resolvemos la vida. Y en la cena, sándwich, jamón y queso. ¿Ve? O pizza en la noche. ¿Sí? O pide pizza por la... ¿quieren pizza? Está listo, ya vemos pisita por la noche, todos los niños felices. Bien. El domingo, siempre es fin de semana con lunes festivo, ese campamento de damas. Entonces, domingo, bueno, vamos a huevito, panecito, listo el desayuno, vamos a la iglesia. Pero después de la iglesia, vamos a almorzar con los suegros o vamos a almorzar con los hermanos. Una y otra vez ya salimos del almuerzo. Y en la cena del domingo, pizza o otra. Pero ya el domingo, entonces, ay, papi, llama a mi mami. ¿Sí? O la mamá llama, no, estamos bien. No van a pasar los niños. ¿Sí? Pero ya el domingo, pásanos a mi mamá, pásanos a mi... Bueno, mamá, mi papá no encuentra nada. ¿Sí? Mi papá no sabe dónde están las cosas. Cocina re feo ese huevo, vente ya. Eso sí es fácil. Esa parte sí. ¿Es cierto? Así no. A veces no encontramos las cosas. Hay algunos hombres que cocinan, los mejores que cocinan, los chefs, son hombres. Pero en el promedio no va a ser así. ¿Sí? Bien.
Entonces, ¿qué sucede? Estamos en Es una el hombre el que tiene que dejar. Espere, dígame qué va a hacer el lunes. No, entonces, ¿qué pasa el La lunes? noche la recoge. Entonces, el lunes ya, en la tarde la recoge, entonces ya están todos felices, los niños están ansiosos, ¿sí? Y desayunito, televisión, hasta que la mamá llegue a las 3 de la tarde, 4, y vamos a recogerla y llegó el hogar. Bien, eso es. Pasamos el lunes. Así que va a ser el lunes. Entonces, es el hombre el que inicia el matrimonio. ¿Por qué? Porque tiene que vivir algo solo, algún tiempo. La Biblia lo dice, puede ser poco tiempo. ¿Yo qué creo? Como la Biblia lo dice, pero usted en 3 meses ya aprende qué es lo que no hay que hacer y en otros 3 meses lo que sí. Ya. ¿Sí? Entonces, puede ser corto tiempo, pero el hombre sí tiene que vivir solo, de alguna forma. Ahora, puede ser en la misma instalación de edificio de sus padres, de sus familiares, pero con una entrada independiente, un anexo. ¿Sí? O sea, un gobierno independiente, entradas independientes, aunque ¿sí? Echemos aquí una pared y acá hagamos de ustedes. Listo, hagamos. ¿Sí? Pero son dos cosas diferentes. De aquí para acá son mis reglas, de aquí para allá son las del otro. ¿Cierto? Eso es. Ese es el hombre que tiene que hacerlo, porque Dios nos dio a los hombres la capacidad de escoger mujeres. Mujeres. Sí, Mujer. ¿Cómo así? Yo ya estaba anotando eso. O sea, él lo estaba tatuando. Es Dios el que le dio al hombre la capacidad de escoger con quién se va a casar, no a la mujer. Ese poder lo tenemos. ¿Por qué? Porque el modelo para hacer matrimonio es Cristo y la iglesia. El modelo del noviazgo es Cristo y la iglesia. El hombre tiene que escoger a nivel de vida. O sea, usted va a escoger por quién quisiera morir. ¿Sí? Porque el hombre debe estar dispuesto a dar la vida por ella, como Cristo dio la vida por la iglesia. Por lo tanto, mujer, una de las formas para usted decir sí, porque Dios nos dio a los hombres la posibilidad de escoger, pero a las mujeres les dio un poder mayor. El poder de consentir, de decir sí o no. Aunque yo tengo que empezar a mirar con quién. Sí, puede ser así, un tipo así pintoso como yo, supongamos que sea rico, ¿sí? Y le digo a alguien, ¿sí? Y me dice que no, ¿cierto? ¿Y qué hago? ¿No es? No, porque la mujer tiene más poder. ¿Qué poder tiene? Consentir, ¿cierto? Entonces, aunque yo tengo el poder de escoger, ella tiene el poder de decir que sí o que no. No sé si han visto en YouTube las propuestas. ¿Qué pasa en toda propuesta? Pasa eso, voy a decir qué pasa. Le propone el hombre y ella todas. Pero mire la propuesta cuando el tipo le propone lesbiana. Devastación total. Cierres en YouTube. Trágame tierra. Todo el mundo quiere desaparecer. Ese es tal el poder que tiene la mujer de consentir, de decir sí o no. De decidir, ¿cierto? ¿Por qué la mujer tiene más poder? Porque el hombre tiene derecho a escoger por quién dar la vida. Y ella tiene derecho a escoger para quién va a vivir. El hombre tiene que estar dispuesto a dar la vida por ella y ella a vivir para él. Él a morir por ella y ella a vivir para él. Esa es la ayuda idónea. Entonces, claro, cada uno tiene su poder. ¿Bien? O sea que si una bala para mi esposa, ¿yo qué tengo que hacer? ¡Pum! Que me la pongan a mí nomás. Digamos que en ese caso lo que se enseña hoy en día de que las mujeres son las que tienen que ir a la partida es completamente en contra del diseño. No quiere que no sea rey, que sea bonito y no sea... ¿Cuál es la mejor forma? La mejor forma es usted ser el mejor, para que a la que usted le diga que sí. Y ella ser la mejor para que todos quieran decirle a ella. Esa es la forma, ¿sí? O sea, si yo soy la mejor, todos van a querer conmigo, ¿cierto? Entonces tú puedes escoger a un mejor, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que sucede? Que la mujer está esperando, el príncipe azul, les llega el príncipe celeste y lo echa. No lo acepta. ¿Sí? ¿Sí? Correcto. Entonces, no. Sí hay una parte activa, pero es el hombre el que tiene que proponer, el que tiene que decir. ¿Y cómo? Dejando a su padre, a su madre, entendiendo la casa y decir, bueno, tengo que casar. Ahora, ¿cómo sabe que tiene que casar? En la juventud ya sabe.
Los padres ya saben si van su hijo se va a casar o no. ¿Por qué? Porque tiene don de continencia o no. ¿Sí? ¿Sí? ¿Dónde? Dice la Biblia, aquellos que tienen don de continencia van a ser solteros. O sea, no quiere decir que no les gusten las mujeres, porque las mujeres son bellas. O que no les gusten los hombres, porque los hombres son bellos. ¿Sí? Pero que el gusto solo sea estético, no sea sentimental. Esa es la continencia. ¿Sí? ¿Bien? Pero O eso sea, es una persona bonita, pero no le no feelings, no hay sentimientos. Pero Eso es continencia. esos que escoge Dios como solteros es con qué objetivo. Porque el soltero, 1 Corintios 7:32, soltero se dedica a las cosas de Dios. Y el casado se dedica a protegerse del mundo y cómo agradar a su cónyuge. ¿Sí? A las cosas del mundo, pero cómo se protege de lo mundano, por eso son una sola carne, ¿sí? Y cómo agradarse uno al otro. Entonces son dos niveles diferentes de dedicación. Por eso es mejor ser soltero que casado, porque estás en las cosas de Dios 100%. Los mejores maestros de familia son los solteros. ¿Cómo así? ¿No deberían ser mejor los que ya tuvieron familia? Claro, ¿no? Los mejores son los solteros. ¿Por qué? Soltero, bien. ¿Por qué? Porque los solteros no tienen situaciones, no tienen anécdotas. Solo tienen Biblia. No más. En cambio, nosotros tenemos anécdotas. Yo puedo contarles situaciones de mi familia que yo las veo desde una perspectiva, pero pronto mi esposa desde otra. ¿Sí? En cambio, esos no tienen eso. Ellos solo tienen esto. ¿Sí? Y tenemos gente, por ejemplo, Miss Catherine Dan, Nancy Guillemot, de Abrir Nuestros Corazones, no sé si se escuchan. Sí, total. ¿Sí? Gente muy buena, siendo, bueno, ya ahora Dios la lleva a casarse. Pero pues su ministerio gran, mucho tiempo fue soltero. ¿Por qué? Porque solo tiene Biblia, no tiene más. Son los mejores. Y es excelente ¿Sí? cuando habla de Por, familia. por eso las escuelas de padres son para todo adulto. O sea, qué bueno uno aprenderlo, si Dios lo llama a casarse, qué bueno aprender cómo ser padre antes, ¿sí? Y no sobre la marcha como nos tocó a nosotros. Entonces, adultos, solteros, vengan a la escuela de padres, los que ya saben que se van a casar, ¿sí? Eso. Los que son llamados adultos no necesitan ir a la escuela de padres. ¿Sí? Pero podrían ser aprender para poder enseñar a la familia, sí, pero los otros. Entonces, A ver, Lucho. hay matrimonio, se casan en matrimonio Hay que enseñar, hay que enseñar. y son una sola carne. Pero el matrimonio va a implicar hijos. El matrimonio empieza, ¿sí? Una vez se firma y se besa. ¿Sí? ¿Sí? Puede besar a la novia, ahí empieza el matrimonio. ¿Sí? Bien. ¿Y cuándo empieza la familia? ¿Qué es familia? Sería, para saber cuándo empieza. Familia quiere decir la fama, ¿sí? De los de alrededor, de los que descendemos, de los mismos. Eso es la familia. Esa fama, ese reconocimiento, ese nombre que tiene, eso es familia. Es decir, que yo soy de la familia, el nombre de mi familia es la familia Quiroga Niño. Hay una fama que tiene la familia Quiroga Niño. La familia Quiroga Niño hace las cosas de esta forma, tiene estas leyes. ¿Sí? Igual que la familia tuya y tuya y tuya, cada una tiene una individualidad. ¿Sí? Eso es familia. Pero ¿quiénes los Quiroga Niño? No son solo los matrimonios, implica hijos. Todas las veces que aparece la palabra familia en la Biblia, no hay una sola, más de 320 veces, todas las veces implica hijos. La familia implica hijos, porque es la fama de los de alrededor en las siguientes generaciones. Es lo que llamamos el nombre. En las siguientes generaciones, o sea, implica hijos. ¿Cuándo empieza la familia? Cuando es engendrado y concebido el primer hijo. Ahí empezó la familia. Antes, matrimonio solo. Aunque tenía nombre de familia, pero no había empezado la familia. Solo con el primer hijo empieza la familia, porque ahora ya empieza la fama de esos dos, Quiroga Niño, ¿sí? ¿Cómo lo van a hacer en la siguiente generación y con qué fama van a tener? Eso. Porque entonces hay un concepto errado que dice que ya un matrimonio así no tenga hijos es una familia. No, es un matrimonio. No más. ¿Sí? Y si puede ser que alguien sea estéril, ¿sí? Entonces pues pueden adoptar, ¿sí? Se puede adoptar. Bien, pero implica hijos, familia, ¿sí? Familia implica, porque implica esa fama, y esa fama es educación, educar, implica educar a la siguiente generación. Por eso dijimos que es educación. Bien, entonces esta es la ley del matrimonio y la familia. Tiene que haber matrimonio, pero ¿se unen para qué? Se unen en matrimonio para luchar contra las obras de la carne, ellos dos, y mejorar esa lucha, ¿sí? O sea, tener menos carne en las siguientes generaciones.
Esa es la idea, esa es la fama. Ay, estos lo hicieron bien, mire sus hijos. ¿Cómo usted va a saber si lo hizo bien? Con sus nietos. O sea, el resultado de la educación de la familia son los nietos, no los hijos. ¿Sí? Los nietos, son los nietos. Usted sabe que lo hizo, ¿por qué? Porque puede ser que usted enseñó algo a sus hijos, ¿sí? Pero todos los padres la pagamos, todos, no hay forma que no. Hay algo que hacemos mal, no somos Dios, pero, ¿sí? Eso que usted enseñó bien, usted lo va a ver en sus nietos, porque sus hijos lo van a apreciar, o sea, ya generó la fama, y se lo va a enseñar a sus nietos. Ahora, sus hijos van a tener mayores posibilidades de adquirir verdad que usted, no es una excusa para no enseñar, ¿sí? Pero cada vez la generación siguiente tiene más posibilidades de verdad. Entonces se espera que las generaciones siguientes sean mejores familias que las de ahora. O sea, se espera que mis hijos tengan una mejor familia que yo. Yo conocí al Señor a los 17 años, vengo de una familia entera. Yo soy feliz con mis hijas porque desde chiquitas conocen de Dios. Wow. Yo perdí 17 años. ¿Sí? ¿Cómo van a ser sus familias? Mucho mejor que las mías. ¿Sí? Eso es lo que debemos esperar. ¿Sí? ¿Cómo hacemos? Enseñarles. Que conozcan más de Dios. Que no solo sean cristianos, sino que practiquen la cristiandad. ¿Sí? Pero eso se llama educar. Entonces tenemos que educar. Bien. Entonces ya vimos qué es la familia. Ahora sí. ¿Qué es la familia? Voy a darles la definición de familia que tengo en el material. Ya la introducción ahora sí, profe. No. La introducción solo era hasta antes de ver esta ley. Voy a decirles la definición de familia que tengo yo. Y ahorita vamos a hablar de este material. Familia. La familia es la unión en matrimonio de un hombre y una mujer siendo adultos, que conviven bajo el mismo techo en un lugar independiente de cualquier otra persona y tienen hijos naturales o adoptados, educándolos hasta que ellos lleguen a la adultez, para luego aconsejarlos, ayudarlos y ser ejemplo de Dios para ellos y su descendencia. Esa es la página 42, lo que tiene el material. Entonces, eso es la familia. La familia es una cuestión de adultos, ¿sí? Por lo tanto, el noviazgo, ¿qué es el noviazgo? Novio más, ¿sí? Se llama novio. Novio. Antes tenía que ver a ver con quién se casa. Ya no vio más, ya solo es con esto. Eso es, el noviazgo es para adultos. Y no es largo. La Biblia dice que no sean largos, ¿sí? Rápido para que no se quemen. ¿Sí? Entonces los novios en 3 meses, usted sabe lo bueno fácil de ver de una persona lo ve en 3 meses. Y lo malo fácil de ver de una persona, no, pues 3 meses, o sea, 6 meses. Ya lo difícil bueno de ver de una persona y lo difícil malo, eso es matrimonio. ¿Sí? Porque no es que en el matrimonio se va a cambiar, no. ¿Sí? Pero si entre los dos buscando de Cristo, sí vamos a hacer acuerdos y vamos a cambiar. Entonces, eso es matrimonio. Y familia, entonces, esos acuerdos que hemos hecho, vamos a enseñar, educar a la siguiente generación. Eso es familia. Bien. Entonces, por eso debe implicar hijos. Entonces, la idea de familia es una idea que la creemos tácita. Sí, sabemos que es familia, pero es algo muy delicado. La familia es la parte más grande de la nación, ¿sí? Pero la más delicada. Todos los problemas de una nación empiezan en la familia. Pero, buenas noticias, todos los problemas de una nación también se solucionan en la familia. Todas las soluciones a los problemas de una nación empiezan en la familia. Entonces tenemos que trabajar con las familias. ¿Bien? Este material yo lo escribí en 2011, pero no lo acabé. ¿Sí? Me faltó el capítulo 9. Y ya tenía los otros 19, lo tenía a la mitad y no lo acabé. Y dije, pues libros de familia hay muchos. Yo me llamaba a hacer eso, pero dije, sí, Dios, libros de familia hay muchos. Entonces, pero hay otros temas que no hay. ¿Sí? No hay ni uno, o solo en inglés. ¿Sí? Necesitamos trabajar en otros temas porque es de familia. ¿Sí? Y sí, de verdad, de familia. Bien. Entonces yo viajo mucho, tengo una agenda bien apretada, y llegó la pandemia. Y yo, bueno Dios, ¿y ahora qué si no podemos viajar? Me dijo, tienes que acabar lo que habías empezado. Y entonces me dijo, acaba este libro. Y yo,
entonces capítulo 9, acá el capítulo 9. Eso sí, la pandemia empezó en marzo, yo estaba afuera, volví como en abril, a finales de abril aquí, pude volver a Colombia. Entonces dije, bueno, ¿y ahora qué, Dios? No, acaba este material. Pues resulta que este material ya se mandó a imprimir y llegó el libro de lanzamiento se hizo el 25 de julio de 2020, de este material. Pero ese día también fue el día que sancionó la ley de escuelas de padres del presidente Duque. ¿Qué es eso? Una ley pagana que hicimos los cristianos. Los cristianos podemos hacer cosas paganas. Nuestro senador John Milton hizo un proyecto de ley para que los colegios enseñasen a los padres de escuelas de padres. ¿Quién lo secunda? Ángela, la que anda con Claudia López, ¿cómo se llama? Esa. Ángela, no me acuerdo. Angélica. No sospecha uno cuando está una arpía de esas, le dice a uno que sí. Pero nuestro senador quería tener una ley, entonces sí iban adelante. Yo me opuse a eso, pero ¿por qué ese no es el principio bíblico? ¿Cuál es el principio bíblico? Es la iglesia la que enseña a los padres. La religión, no solo la iglesia cristiana, la religión que quiere, es la que enseña a los padres. Pero ahora en los colegios van a enseñar a los padres. ¿Qué van a enseñar a las familias en los colegios públicos? Las cartillas de Gina Parodi. De nada sirvió las protestas que hicimos porque John Milton ahora le dio el paso y eso es lo que van a enseñar en los colegios públicos. Es obligatorio a partir de este año. Yo no sabía eso. Yo sí sabía de la ley, pero no sabía que Duque le iba a firmar ese mismo día. Entonces, cuando salió, yo estaba triste en el lanzamiento del libro. Normalmente uno está feliz, pero dije, no, pero ¿qué? Ya, ahora los colegios, esto era para las iglesias. Y 2 meses, estás pensando muy poquito. Estás viendo así, tienes que ver como yo. Ahora hay un material para que las iglesias y los colegios, porque las iglesias es el deber ser, pero pues no es obligatorio que las iglesias hagan escuelas de padres, pero si las hacen, sería muy bueno. Pero ahora los colegios, que sí les toca hacerlo, al menos los colegios cristianos van a tener un material y entonces no van a aceptar las cartillas de Gina. Entonces, eso fue lo que Dios hizo. Entonces ahora hay este material, es un material que hicimos, pero es un material para iniciar escuelas de padres en las iglesias. Porque primero es difícil que haya escuelas de padres. Generalmente los que piden la escuela de padres son los que eran líderes de jóvenes. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que le meten. Eso debe estar Le meten y se van los jóvenes a vacaciones y llegan otra vez mal. Pero le doy y esto nada. Hasta que se dan cuenta que el método es a través de los padres. Entonces eso es lo que generalmente pasa. Pero no es fácil porque no tienen credibilidad en la iglesia. No es que son solteros. ¿Sí? Y entonces no es fácil. Entonces, eso por una parte, cuando hay un trabajo y esos líderes de jóvenes quieren hacerlo correcto. Otra forma de hacer la escuela de padres es en grupos pequeños en las casas. ¿Por qué? Porque también es una forma de evangelización. ¿Por qué? Porque todas las familias tienen chicharrones con sus hijos. Entonces, bueno, vamos a estudiar a ver qué dice Dios. Y entonces, en la casa, no quieren venir a la iglesia, al templo, pero sí en la casa, entonces haces un grupito y leen el libro todos y luego charlan y listo. Comidita y fácil, y a todo el mundo le gusta. Y además, hacemos 2 en 1. La labor social, nos vemos con los amigos y también estudiamos la palabra. Pero ya que la iglesia quiere hacer una escuela de padres, eso ya es un poquito más de madurez en la iglesia. Así como ustedes que ya quieren hacer algo. Qué bueno. Entonces hay este material. ¿Qué hemos hecho con este material? Nosotros hemos hecho escuela de padres hace años. O sea, la primera que nosotros hicimos fue en el 96. Y yo era un pelado. Y empezamos a enseñar. Y hemos hecho muchas, hemos ayudado a muchas iglesias a hacerlo, pero no hay tantas. ¿Sí? Pero hemos ayudado. Pero no teníamos material, usábamos otros materiales. Entonces necesitamos un material más fácil, porque los materiales que usábamos eran gringos que se traducían libros, ¿sí? Pero vienen de Estados Unidos. Necesitamos un material más de nosotros y más sencillo. O sea, en lugar de meter todo de una, lo sencillo y después miramos si hacemos más cosas. Y esa es la razón por hacer este material. Pero lo que encontramos en esa experiencia es que cuando se usaba un material, se compraba un material por familia, pero si acaso lo leía la mamá. Si acaso.
El papá no lo leía, ¿por qué? Porque está 6 días trabajando, ¿sí? Y solo hay un material y ella es la que lo tiene, ¿sí? ¿Y quién es responsable de la familia? ¿Ella o él? Él. Entonces, lo que hemos hecho muchas veces es, le donamos a la iglesia el material, nosotros lo donamos. O sea, la familia compra uno y la iglesia le dona el otro, pero nosotros se lo donamos a la iglesia. ¿Para qué? Para asegurar que cada uno tenga su libro. Y como hay que llenarlo, es muy cortico lo que hay que llenar, mire, 3 preguntas. Usted puede hacer esto en una semana, hay escuelas que se reúnen no solo semanal, sino otras cada 15 días y otras cada 3 semanas y otras una al mes. Depende de lo que decía. 3, así sea una por semana, 3 preguntas, no hay excusa. ¿Sí? Porque esto es lo que usted tiene que hacer antes de la reunión, haber hecho estas 3 preguntas. En la reunión va a hacer otras preguntitas, ¿sí? Pero estas sí son ahí todos llegando a las conclusiones, tertulia. Y listo. Y la aplicación personal. Pero entonces así no hay excusa de que no lea. Ahora, ¿qué va a pasar? El hombre no va a leer. No va a querer leer. Pero ya le va a dar pena en la reunión que se dan cuenta que no ha hecho nada. Entonces, ¿qué va a suceder? Antesito de la reunión. ¿Sí? Y la va a llenar. Pero algo va a aprender. Pero usted no me hizo eso. Y si eso que aprende él lo enseña a su hijo, nunca se lo olvida a sus hijos. Pero eso es lo que necesitamos, movilizar a la familia, pero que el hombre y la mujer lo hagan. Entonces, por eso lo hacemos. Entonces, la idea de esto es que yo sé que Santiago está enseñando algunas cosas, ¿sí? Y qué bueno que ustedes puedan trabajar con las familias el material. ¿Qué dijo? Por lo menos lo intenta. Porque puso a la mamá. Entonces les voy a explicar una cosita porque ustedes van a ser los líderes. O sea, la idea es que, ¿cuál es la idea de esto? Que se vuelva como un prerequisito para la escuela de padres. ¿Usted quiere ser familia, quiere aprender en la escuela de padres? Lo primero que tiene que hacer es este curso, hacerlo 2 veces por año, 1 vez por semestre. Haga el curso, ¿sí? ¿Y quiénes son los líderes del siguiente curso? Esos que lo hicieron. ¿Por qué? Porque van a invitar a otras familias y también van a llegar nuevas familias a la iglesia. Pero, porque es muy sencillo de hacer, no necesitas haber estudiado, ¿sí? Es súper sencillo. Pero voy a explicar 4 cosas que tienen que sí ustedes deben saber para que ustedes las expliquen. Tienen guía, son 10 capítulos. Cada capítulo tiene una guía de estudio. Esa guía de estudio tiene 4 partes. La primera parte es principios bíblicos tratados, ideas fundacionales. O sea, ahí le voy a decir de qué se habló en el anterior. ¿Por qué? Porque hay veces ni lo leen. Son 10 páginas, pero a veces no lo leen los papás. Entonces, ¿qué pasa antes de la reunión? ¿Sí? Pero usted se va a dar cuenta si leyó o no. Pero estos son los principios bíblicos que vimos, ¿sí? Pero si usted sí lee, no solo va a saber estos principios bíblicos, sino los va a empezar a vivir. ¿Bien? Entonces siempre tenemos esta primera parte, que son los principios bíblicos que se tratan en el capítulo, que se trataron. La segunda parte es la guía para antes de la reunión. Antes de la reunión usted tiene que responder estas 3 preguntas, o 2, o 1, o 4, depende. Y luego en la reunión hay un acuerdo de confidencialidad, hay que hacer firmar siempre el acuerdo. Si alguien no quiere firmar el acuerdo, tiene que irse del acuerdo. ¿Sí? Porque aquí no está diseñado para ventilar asuntos privados. Pero de pronto cuando estamos tocando un tema podemos hablar de un asunto privado. Por eso tiene que haber un acuerdo de confidencialidad. Y luego en la reunión, pues vamos a mirar, vamos a hablar. Entonces el líder va a decir, bueno, ¿qué opinan ustedes de esto? De acuerdo a lo que leyeron, y entre todos vamos a llegar a algunas conclusiones. Esa es la tercera parte, la parte de la reunión. Muy corta, ¿sí ven? Porque recuerden que los ministerios de escuela de padres son cortos. Si usted hace ministerio de escuela de padres largo, nadie más vuelve. ¿Sí? Tiene que ser reunión corta, al menos esto corto, puede ser que haya comidita o algo si quiere, eso está bien, pero no sea muy largo, ¿sí? Porque los papás no. Y luego tienen la aplicación personal, la tarea que tienen que tener. Esta semana depende cada cuánto se reúnan, tienen que hacer esto con sus hijos en su casa. La siguiente reunión, ¿cómo empezamos? Con la aplicación personal. ¿Cómo les fue con esto? La mayoría no lo va a hacer. No esperen en los ministerios de escuela de padres que la gente lo haga. Antes agradezca que uno lo haga. Entonces usted no ponga, usted no lo hizo. No, bueno. Usted, recuerden, hay que hacerlo. Bueno, tú que lo hiciste, cuéntame. No, yo le pedí perdón a mi hijo y eso fue muy importante. Restablecimos la relación. Qué bueno. ¿Bien? Pero no podemos gastar tanto tiempo en las experiencias de todos, ¿sí? Pero sí debemos empezar por la aplicación personal. Siempre va a haber una tarea. Bien.
Entonces, esa es la idea. Eso se puede hacer en casa o se puede hacer en el templo, ¿sí? En grupos, ¿sí? Con diferentes personas. También a veces lo hacen en los grupos ministeriales. O sea, los sugieres hacen esto porque los sugieres también tienen familia. Entonces, hay unas iglesias que en lugar de, antes de inaugurar la escuela de padres, los grupos ministeriales han hecho el material y luego se inaugura la escuela de padres. Bien, esa es la idea. Pero hay muchas formas. Entonces, familia tiene mucho por enseñar. Bien, aquí vamos a ver algunos de los capítulos, de los temas que vamos a ver. Son 10 temas, son 10 reuniones. 10 reuniones, normalmente se hacen 11 o 12, ¿por qué? Porque se hace una introductoria para los libros, o a veces esa no se hace, y lea la introducción del capítulo 1 y nos vemos tal día. Y al final, a veces se hace una última reunión ya para como graduarnos o tomarnos una comida o algo así. Sí, como un compartir y sal. ¿Sí? O hay algunos que gradúan, ¿sí? Pero son 10 reuniones. O sea, resulta no tan largo ni tampoco tan corto. Entonces, el libro va a empezar primero con Dios piensa en individuos, naciones y generaciones. Usted dice, ay, voy a aprender de familia. Cuando empieza el primer capítulo, no hay nada de familia. ¿Sí? Y es aburrido, es el capítulo más ladrillo del libro. O sea que usted pasa el capítulo 1, tiene esperanza. ¿Sí? Estoy hablando del pensamiento, de cómo piensan los individuos, la nación, qué son las naciones y qué son las generaciones. ¿Por qué? Porque en el segundo capítulo vamos a ver cómo la familia es parte de eso. ¿Sí? Cómo Dios instituye la familia y sus leyes para ella en base a individuos, naciones y generaciones. Luego vamos a ver cuál es la base de la familia, el matrimonio. ¿Cuál es la base del matrimonio? El hombre, ¿cierto? Bien. Luego vemos en el cuarto lo que sí deben hacer los padres de acuerdo a la Biblia. ¿Qué es lo que deben hacer? En el quinto, ¿qué es lo que no deben hacer? Luego vamos a ver las edades. Sí, eso lo va a enseñar aquí también Santiago. Entonces, no es que ustedes van a hacer este material, si quieren lo hagan y tal, pero lo estoy explicando ¿por qué? Porque también usted puede usar este material como un marco teórico, pero usted mismo hacer las clases. Usted mismo diseñar un material para ustedes o para la iglesia. ¿Sí? Bien. Pero estas son como las bases generales de lo que es familia, lo que por eso se llama lo que Dios espera de nosotros, compadre. Es decir, lo mínimo, ¿sí? Aquí no está todo lo que vamos a hacer, sino pasar el examen, mejor dicho, raspadito, es esto lo que hay que hacer. Luego, ¿qué no debemos hacer? ¿Cuáles son las edades que hay en la vida? Entonces vamos a mirar cómo Dios nos diseñó con unas edades y cómo educar en esas edades. ¿Sí? No es lo mismo cuando son niños que cuando son jóvenes. También no es lo mismo hombres y mujeres, diseño diferente y complementario. ¿Qué diferencias hay? Cómo educar hijos hombres, cómo educar hijas mujeres. Luego, educar en cómo darlo. ¿Cómo se hace la educación realmente de los hijos? ¿Sí? ¿Cómo le vamos a devolver a esos hijos a Dios en 20 años? ¿Sí? Luego, el 9, familias cristianas, naciones y generaciones, es, ya estamos educando, pero ¿cómo aseguramos que la familia en la siguiente generación sea mejor? ¿Sí? Si obedecen. ¿Y qué pasa si no obedecen? Entonces, aquí está en el 9, ¿qué pasa cuando no obedecen? ¿Qué pasa cuando hay que castigarlos? ¿Cómo hay que aplicar la varita? ¿Sí? ¿Cuándo hay que hacerlo? ¿Cuándo no? ¿Sí? ¿Por qué la varita y por qué no el cable de la plancha? ¿A los 20 les puede pegar todavía? Hasta los 19. Ya. 19 con 64 días. Van a hacer un plan diario. Este mes que 30 días. El primer día, un palazo. El segundo día, No, exponencial. exponencial. Y el último, el 10, ¿Puedo es participar? cómo hacer una familia. ¿Qué tiene que ver con él? Tiene que ver con el noviazgo. ¿Sí? ¿Cuál es el cortejo? ¿Cómo debe ser el noviazgo? ¿Sí? Y cómo se hace. ¿Bien? Eso es este material. Entonces, en la familia hay mucho por enseñar. Pero, ¿cuál es el consejo? Siempre empiecen por lo básico y tengan un curso básico. Fijo. Y de ahí para allá, lo otro, oren y Dios les va a decir en el año que enseñen. No, que vamos a trabajar bendición, no, vamos a trabajar perdón, vamos a trabajar feminidad, hombría, dignidad, identidad, propósito, destino. Vamos a trabajar trabajo, vamos a trabajar economía, vamos a trabajar ciudadano, pensamiento político. ¿Sí? ¿Cómo lo enseñamos a la familia? ¿Sí? Diferentes cosas. Entonces, trabajo es lo que hay en la familia. ¿Sí? Vamos a trabajar prepadres. ¿Qué hacer? ¿Cómo prepararse antes de ser padres? Pero prepadres no solo para los que no tienen hijos. Hay prepadres para los del primer hijo, pero también hay prepadres para los del segundo hijo. Y para los del tercero y para los del cuarto. Y para los que van a adoptar, hay prepadres. Por ejemplo, también siempre hay mujeres embarazadas, deben asistir a los prepadres. Y eso es parte de
escuela de padres. ¿Sí? ¿Qué necesitamos? ¿Sí? ¿Qué dice Dios del embarazo? Sobre todo las primerizas, las mujeres mayores van a enseñar a esto, el embarazo. Nadie sabe, están llenas de miedo. ¿Sí? Eso es escuela de padres. La Biblia lo enseña. ¿Por qué el tiempo de purificación de la mujer es mayor si tiene una mujer o un niño? ¿Por qué es más cuando tiene un hombre? ¿Sí? ¿Qué tiene que ver eso? Son 40 días con una mujer, 80 días con un hombre. ¿Sí? ¿Por qué? Me faltaron 40 días. Sí. Con razón que es. Entonces, todo eso es escuela de padres. ¿Bien? Muy bien, entonces la idea es que ustedes vean y hagan y empiecen primero con lo básico. ¿Sí? Y no esperen mucho. ¿Sí? Los padres es difícil, es un ministerio difícil. Pero es tan bueno cuando una familia obedece a Dios, porque hay libertad inmediata. ¿Sí? La mamá está educando todo el día. El papá tiene menos tiempo para educar, pero si el papá educa en lo que la mamá hizo ese día, sella la educación. ¿Sí? No necesitas, el papá necesita 5 minutos diarios, la mamá necesita todo el día. ¿Sí? Eso es. ¿Sí? Pero eso que les dijo su papá nunca se les va a olvidar. ¿Sí? Nunca. ¿Sí? Bien, entonces hay unos diseños, hay muchas cosas que podemos aprender. Materiales de la familia hay mucho, pero a veces se deja la carga al ministerio de parejas. El ministerio de parejas es la relación esposo-esposa, que dentro de eso hay hijos, pero no es una escuela de padres. ¿Sí? Uno de los temas, un capítulo de ese material va a ser hijos, ¿sí? Pero no es ese tema. En cambio, familia sí va a ser todo lo que es padres con hijos. Si tenemos problemas como esposos, no es de la escuela de padres, eso tiene que ser del ministerio de padres. Entonces hay que saber. Y a veces se complementa porque los de parejas en algún momento van a tener que hablar de la relación con los hijos. ¿Sí? Pero es solo un temita, no es el centro, como si lo es en escuela de padres. Bien, entonces muchas gracias. Otra pregunta antes para cerrar. ¿Cuál es el propósito de la familia? Bueno, entonces, no, ya lo dijimos. El propósito de la familia, ¿qué es? Educar a las siguientes generaciones con la verdad. Que en la siguiente generación haya más verdad que en esta. O sea, que exista la descendencia para Dios. Para eso es la familia. Ahora, eso es para los hijos. ¿Cuál es para los padres? El propósito de la familia para los padres es saber cómo Dios es padre y madre. O sea, cuando Dios nos permite tener hijos para entenderlo a Él con su corazón paternal y con su corazón maternal. O sea, cuando tú tienes hijos, estás entendiendo a Dios como Dios no trabaja con nosotros. Para eso Él nos dio esa posibilidad. Entonces, claro, uno de padre quiere cuidar a los hijos. Ahí entiendes cómo Dios nos ve a nosotros como hijos. Entonces, esa es la labor para los padres. Para los hijos, no, para los hijos es que vean a Dios a través de nosotros. ¿Sí? La idea de Dios de los hijos se va a fundamentar por el papá y la mamá en primer lugar, antes que por la iglesia. Pero lo primero es saber cómo Dios nos ve a nosotros como hijos, para poder enseñarles a los hijos. Por eso enseñamos esa parte. Pero esa parte es de la iglesia, ¿sí? Dios nos ve a nosotros como hijos, no es exclusivo de escuela de padres. Podemos tomar ese tema, pero eso es una idea general para toda la iglesia, sin importar el ministerio que tengas, ¿sí? Pero esa enseñanza la podemos meter en la escuela de padres, y si como Dios nos ve a nosotros como hijos enseñarlo, entonces también tenemos que darlo con nuestros hijos. Por eso tema es lo que hay en la escuela de padres. No sufrimos con enseñar. Solo hay un Dios. No hay amor, no hay servilleta. Sí, como ya tuvieron hijos es familia. ¿Sí? En ese caso, sí, algunos se fueron. Sí, digamos, en la iglesia hay muchas mujeres de familia que se quedaron con sus hijos y están solas. Prácticamente el papá no forma esta parte de la familia. También sería parte de nosotros como podemos trabajar con esas mujeres. Sí, voy a darme un super acá. Son familia, pero ¿qué sucede? ¿Por qué es una familia disfuncional? Algo pegó, generalmente los dos. Pero ya están así, ¿sí? Entonces podemos trabajar con ellos. Diferente es que sean viudos. Pero si es una familia disfuncional, entonces ellos tuvieron que pecar y tomar decisiones después. Inclusive se separaron, se divorciaron. Puede ser, porque por la dureza del corazón no quieren buscar.
Muchas gracias. Yo voy a tomar unos así. Aquí los refrigerios se parecen al que enseña. Siempre hacemos los refrigerios de acuerdo a quién. Entonces podemos trabajar con ellos, pero ayudando, por ejemplo, madre soltera, ¿sí? La palabra, ¿sí? No me refiero a viuda, madre soltera. Entonces, no va a tener la imagen de padre todos los días en su casa, pero sí debemos ayudar como iglesia, primero sus familiares, que tengan un modelo, esos hijos, de hombre, de hombría, pero no va a estar todo el tiempo, entonces van a crecer en iniquidad. Pero en Cristo Jesús como adulto puedo quitarme esa iniquidad, pero qué bueno que esa iniquidad sea lo menor posible, no quiere decir que no vayan a tener iniquidad. Necesidad El hecho de que ya no tengan papá, ya tienen iniquidad. Pero que eso sea lo menor. ¿Cómo hacemos para que la iniquidad sea lo menor? Entonces, a alguien puede ser ayudarle en esos momentos críticos de bendición, por ejemplo. Entonces, como iglesia vamos a hacer esa ceremonia para esta familia, ¿sí? Y ahí va a impartir bendición el pastor o el líder, ¿sí? A esos hijos, ¿sí? Ella, pero también con la figura masculina. O sea, que no tiene un mandato para los judíos, por ejemplo, que ellos tenían que cuidar también a las viudas y a los huérfanos. Sí, por eso digo en familia disfuncional. Ya en viudas, y es diferente, o viudos, que es primero sus familiares deben cuidarlos. Pero si no tienen familiares o si no tienen cuidado de sus familiares, entonces es la iglesia, ¿sí? La iglesia es la que debe entrar ahí, ¿bien? Pero en la familia disfuncional, si se puede restablecer la familia, hay que hacer todo lo posible, pero a veces ya no se puede, ya se casa con otro, ya baila, ¿sí? Pero ahí podemos hacer algo de respuesta. Muchas veces, por ejemplo, la madre soltera tiene que trabajar, ¿sí? Entonces no va a estar todo el tiempo en casa con sus hijos, ¿sí? Pero qué bueno que como iglesia podamos ayudar a que ya trabaje 1 hora menos, ¿sí? ¿Qué pasa? Pues está 1 hora más con sus hijos. Entonces de pronto podemos ayudarla con una ofrenda en ese sentido. ¿Sí? Preferir para algunas ofrendas que van a ser individuales, por ejemplo, ¿sí? Dar la oportunidad de trabajo también. Venga usted y atienda el bazar y te vamos a dar una ofrenda por eso. Preferir a ella que a la otra familia que está normal. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Eso también. Entonces tenemos que ver cómo Dios nos va a revelar cómo hacer ese trabajo con él. Pregúntame. Profe, y la idea de que entonces tiene que ser padre y madre, porque somos mamás. Mamá y padre a la vez. No, eso es una idea pagana. Nunca vamos a ser mamá y papá a la vez. Eso es lo que podemos ser mamás que hagan algunas labores de papá, pero no, así hagan la labor de papá, no va a enseñar la hombría a ellos. Entonces necesitas una figura, tu hermano, tu papá, muchas veces el abuelo hace esa labor, ¿sí? Pero no es lo mismo, se necesita un papá y mamá. Ahora. Yo también lo digo por mi hogar, como funcionó, y es un hogar disfuncional. Claro. Es un hogar disfuncional, pero también es ver cómo también se puede ayudar a partir de que nosotros como iglesia seamos esa parte también de ayuda para esa mamá y para que también ellas entiendan que no son papá y mamá, pero que también pueden formar parte del papá que no está con ellos. Sí. Y orar porque ese papá vuelva, si se puede, ¿sí? O si ya están separados, entonces bueno, ¿no? Y ver cómo entonces pueden restablecer. Hay veces se puede casar, ¿sí? Puede ser, ¿sí? Depende cómo sea la separación. Orar para que el papá vuelva y orar para que la mamá no le ponga tantos papás. Eso suena chistoso, pero es verdad. Entonces sí, pero podemos hacer mucho trabajo. Trabajo en la escuela de padres es lo que hay, currículum, eso hay de todo. Pero lo que necesitamos es empezar a hacer algo, pero sobre todo de una forma sencilla. ¿Sí? Porque los padres no es fácil traerlos, no es fácil trabajar con ellos. Difícil, están muy ocupados. Y también es que a nadie le gusta. O sea, yo pago la matrícula del colegio y listo, ya, ¿sí? Y ya, pero ya cuando se me crecieron y los veo mal, ahí sí que hago iglesia. Pero ellos sí eran el grupo de jóvenes de la iglesia de niños. Eso, ¿sí? Eso ustedes tienen que discipularlos, no la iglesia. ¿Sí? Y también también me parece muy importante en este punto el tema de la función de la mujer, o sea, del rol de las mamás. Porque las mujeres así tengan la posibilidad, no quieren estar en la casa. Y está mal eso. O sea, no quieren quedarse a
ya sea, no sé, a cuidar a sus niños. Ya sea Tenemos que enseñar hombría y feminidad. Sí, y el punto es sencillo, pues, porque se ha contaminado el mundo y el mundo está vendiendo esa idea. Porque la idea que vende el mundo es que la mujer en la casa está por debajeada. Sí, Entonces eso no lo quiere nada. No, Y eso es un privilegio, tener a la mamá en la casa. Ahora, el hombre hay que enseñar hombría, porque si ahora la mamá va a estar en la casa con los hijos, ¿qué tiene que hacer él? Primero tiene que hacer ajustes económicos, Sí, trabajar más, claro. trabajar más. Sí, pero el hombre que dice, no sé qué, trabaja tú también, y así yo voy suave. 50-50. Y no, porque lo que enseña la mamá a los hijos es invaluable. La transformación de una nación, la más de la mitad de la transformación de una nación se da en las casas con las mamás, en el día a día, es la madre. Pero el papá tiene que enseñar todo eso. Entonces, hay que enseñar feminidad, hay que enseñar hombría. ¿Dónde se enseña eso? En los ministerios de hombres y los de mujeres, y también en el de escuela de padres. Pero el de escuela de padres es cómo enseñar hombría a los hijos. El de hombre es cómo la iglesia me está enseñando a mí hombría como adulto, y el de mujeres como feminidad como adulto. ¿Bien? Entonces ahí hay complementos, ¿sí? Pero hay que enseñar eso, ¿sí? Porque es un privilegio, es un gozo que la mamá esté en casa. Ahora, no quiere decir que en casa la mamá también, si los hijos están en colegio, pues hay trabajo en el hogar, pero también a veces puede producir, que vende o beber o algo, ¿sí? Pero que eso no sea el centro, que en los horarios cuando estén sus hijos esté allí, ¿sí? Que no Como esté vemos cansada. Proverbios 31, que no esté cansada, pero vemos que se puede producir algo, también puede hacer. Entonces hay que enseñar eso. El macho. Mañana sí entiendo, padre, mañana sí podemos salir. Mañana no estamos puestos. ¿Cuál mañana si lo aplazan? Eso lo dice el gobierno. Uno decide. Ah, no, pues si nos celebran mañana el doctor. No, pues el Entonces hay mucho por hacer. Enseñen. Así es. Vívanlo, y si ustedes enseñan algo a las familias, la iglesia mejora. Siempre. Una sola cosa, es que no necesitamos hacer más, sino una. Mi objetivo con este libro es que una de las cosas la familia lo haga. Una. Ya hay libertad. Un segundito. Hemos tenido muchos testimonios ¿Está vendiendo? en el tema. Aquí, por ejemplo, hablo del tema de bendición, pero no enseño bendición. Sí, pero sí hablo. Pero hay otros materiales de bendición. Pero, por ejemplo, solo bendecir a los hijos, que los papás bendigan a los hijos, solo los libera de una forma. El perdón, ¿sí? El que los hijos sepan que uno le embarra, ¿sí? Que uno no es perfecto. Es muy importante. Entonces, es bien importante trabajar en la familia. Entonces, pues los animo, y pues muchas gracias, Santi, por la invitación, y gracias por el refrigerio, pastor. No, hermano, de verdad, Oscar, muchas gracias. Y creo que hay mucho por aprender. Hay mucho. Oscar no conoce mucho de nosotros. Claro, lo que le ha contado Santiago, y Santiago no dice nada. Entonces, suena mal y mal. No, mentira. Y el punto es que sí estamos enfocados en poder hacer un buen programa de familias, todo hacia el segundo semestre. Pero primero pues hay que prepararnos nosotros para saber qué es lo que vamos a transmitir, y con convicción. Yo siempre digo que no es enseñar algo porque toca enseñarlo, hay que enseñarlo desde la convicción de que es así, de que es verdad, de que es lo correcto. Inclusive si no lo cumplimos completamente, pero sabemos que es lo correcto, Pero es la la verdad. Exacto, y yo hablo desde mi experiencia, o sea, desde mi experiencia. Yo tengo 6 hijos. Él se Se multiplica. recontra Yo tengo multiplicó por dos, multiplicó por dos. potenciación. Potenciación, o sea, la multiplicación. Es la L igual a N. 6 hijos, pero en todo lo que dijo hoy es que esa es la realidad. Lo que pasa es que la gente no la entiende en la práctica. Mi esposa nunca ha salido de la casa, ustedes saben. Eso no quiere decir que no haya trabajado, como ya lo saben. Pero el resultado es totalmente distinto al resto, en muchas cosas. Y lo que él dice, sí, seguramente hay que trabajar más, seguramente hay que hacer muchas cosas más. Pero el cambiar ese modelo es lo que está de alguna manera dañando, porque afuera es normal. El punto es por qué la iglesia está tan involucrada. Se ha filtrado tanto eso del mundo a la iglesia. Ha venido esa mentira y la hemos creído. Y es una mentira que se está posesionando desde las cabezas, desde pastoreando a las mujeres y todo eso. Ahí es donde viene todo ese lío. Y ya está claro, no es capacidad, no es nada, tienen más capacidad que nosotros.
Ese es el punto. Entonces, poder enseñar eso es muy importante y gracias por habernoslo compartido y esperamos de verdad tenerlo más seguido. No, con mucho gusto, con mucho gusto. No, y En tengo lo lo que tengo podamos planeado para servir, otra. en lo que podamos servir con mucho gusto. A veces también en la ciudad hay algunas enseñanzas que viene gente a enseñar familia, entonces involúcrense también. Pero sobre todo, enseñan a la familia de ustedes. Eso es lo más importante. ¿Sí? Si hay cambios dentro acá, eso va a ser. Muchas gracias. No, gracias. Y gracias a ustedes por haber venido y haber aceptado la invitación. Y bienvenidos como siempre. Espero que hayan aprendido al menos un principio. Sí, gracias también. Gracias, profe. En serio, de verdad me pone muy feliz, profe, que esté acá. Probablemente lo vamos a tener para otra clase. Uy, no me debe besar con la vida. Les regalé todo. ¿Para que lo regalen? Ya me regalaron todo. Entonces, bueno, sí lo tengo agendado para otra clase. También probablemente venga la esposa para que la Ya enseña conozcan. mejor que yo. A Mónica y conozcan a la familia del profe Quiroga. Espero de la misma forma ustedes hayan recibido. No sé, ¿tienen alguna otra pregunta como para aprovechar? El conocimiento del profe Oscar. No sé, ¿tienen preguntas? ¿Qué les surge? Vamos a igual volverlo a ver probablemente, pero pues, si tienen alguna pregunta, sería el momento. ¿Sí, no? No, entonces. Venga, profe, pero espérenme que a mí se me una duda. Cuente. Pero María estaba desposada menor de edad. Lo había decidido que era para... No, por eso, pero dije. Yo estoy intentando justificar. Santiago, Dios la embarazó estando menor de edad, ¿usted qué va a hacer? Ella era menor de edad y por eso tenía que esperar a ser mayor de edad. Para casarse. ¿Sí? Pero que estábamos en época de transición. Porque antes, ¿quién decidía por los jóvenes? ¿Por las jóvenes? Los padres. ¿Sí? Ahora, bueno, vamos a, sí con él, pero vamos a esperar a que sea mayor de edad. Estamos empezando. Todavía no había venido el Espíritu Santo sobre todos. Pero ¿qué sucede después de que el Señor asciende? Él nos da una misión. ¿Sí? Vayan y discipulen naciones enseñándoles que guarden todo lo que Él ha mandado. ¿Cierto? Entonces, desde que tenemos la dispensación del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces tenemos que enseñar eso. Y por eso entonces es que vemos ya la predicación de Pablo bien diferente hacia el matrimonio, hacia una sola persona, ¿sí? Ya vemos ahí esa enseñanza igual, y lo que vemos en la historia es que la familia cristiana empieza a cambiar, ¿sí? La familia cristiana empieza a adoptar eso y entonces empieza a ser diferente en el Imperio Romano a las otras familias, ¿sí? Había mucha más libertad, pero fue un periodo de transición, ¿sí? En eso estamos, ¿sí? Pero no hay una edad para casarse, sí mínimo 20, pero no hay una edad. Hasta los 120 nos podemos casar, pero sí también dice que qué bueno tener los hijos siendo uno joven. Yo me casé a los 30, tarde, creo yo, aunque no hay una edad en la Biblia, porque quise estudiar primero, más, ¿sí? Y dije, no, pues 30, tengo los hijos ya mañana, como si uno decidiera cuándo tiene los hijos. Dios nos mandó hijos 6 años después. Entonces, mi primera hija cuando tenía 36, hoy tengo 49 y tengo una hija de 5 años. Entonces, claro, yo ya estoy ya 40, ya. ¿Sí? En cambio, tenía que tener 30 o 40, ¿sí? Más joven con mejor hijo. Entonces, es bueno que los adultos jóvenes, ¿sí? Pues se casen rápido. Aclaración, cuando hice la escuela conocí a la mona, entonces usted la conoce. Y bueno, gracias, profe, gracias a ustedes, ya que no tienen preguntas. ¿Tienes cero? Ya casi. Y te encontré uno. Se encontró uno, no era suyo. Una persona que no se puede uno casar en mi maleta. ¿Y el rojo? ¿Va a firmar con rojo? Como Lucio, Claro, sí, es negro. Si va a morir por su esposa, tiene que firmar. Tengo que firmar con sangre. Pero con la Es un simbólico. ¿Cómo? ¿Venga un libro, profe? No sé si tengo. El libro. A ver si traje. Ay, sí Tengo tengo una de mis uno. hermanitas. Creí que no tenía sino solo 2 que había. Tengo uno más. El libro al público usted lo puede encontrar en las librerías cristianas, en CLC, vale 40,000 pesos. ¿Sí? Para la iglesia, ¿sí? Tiene un descuento y queda en 30. Y si para hacer la escuela de padres, donamos el otro. ¿Sí? O sea que le sale Como a 15. ¿A qué? Profe, ¿qué negocio? Cuando haga la escuela de padres. Hombre de negocios. Allá tiene que haber uno. Y bueno, para los del equipo, Juan Palito,
vemos dentro de 15 días probablemente. Pendientes del grupo. Gracias, Estefan, y gracias, Luis. Gracias a ustedes por venir como invitados. Mis papás, si yo les di las gracias en la casa. ¿Qué más? Malcriado. Gracias, realmente gracias. Le falta uno para que te puedas hacer bien la dieta, para hacerlo como desde el principio, no como una Tenemos que hacer un plática si quieren, porque van a agarrar de palo todo y se van a dar. marzo 10, Profe Santiago, yo tengo una pregunta muy importante. ¿Qué vamos a hacer con las aventanas? Esas se quedan para los papás del profesor Santiago. Yo tengo una pregunta, es una pregunta más de forma. Es que a mí me quedó sonando mucho el tema de que uno tiene que guardarse para los varones más cuando tienen niñas. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Si es que él bota unas cosas y me la ¿Se cuenta del parto? Sí, del parto, ¿por qué? Porque es diferente con los niños que con las niñas. O sea, son más que Los hombres. Son más duros, sabemos. Pues no hay que ver. Tenemos ahí esas son más. No hagan las dos respuestas, la física y la espiritual. La física es que el hombre tiene un diseño genético diferente a la mujer. El hombre es XY, la mujer es XY. ¿Eso qué quiere decir? Que el hombre va a requerir más del cuerpo de la mujer cuando está embarazada. Lo dicho. ¿Sí? O sea, cuando se tienen hijos hombres, la mujer se desgasta más, ¿sí? Internamente. ¿En ¿Sí? serio? Proteínicamente sus proteínas. No porque primero porque los hombres son más grandes, ¿sí? El niño es más grande, pero también en su composición genética requiere más trabajo el cuerpo de la mujer. Por eso, la creencia era que una mujer, antes de que se supiera Mendel, o sea, la genética, se creía que solo las mujeres voluptuosas tenían hijos hombres, podrían tener hijos hombres, y que las mujeres así, flacuchas, no podían, no, solo daban mujeres. Pero no es necesario, una mujer flacucha o voluptuosa puede tener un hijo hombre, pero sí su carácter proteico es diferente cuando son hombres o mujeres, por la composición del hombre, el ADN, todo eso es diferente porque nosotros vamos al doble, X y Y, ustedes son solo XX, entonces es las mismas. Nosotros tú tienes que hacer las X y además las Y, ¿sí? Eso es lo físico. Pero en lo espiritual, además de eso, es que Dios, ¿sí?, ha diseñado al hombre para ser el responsable y el líder. Por eso a los hijos hay que enseñarles liderazgo. Voy a darte un ejemplo. Y por eso tiene que haber un tiempo más de la mujer después del parto, ¿sí?, con hijos hombres, por la carga espiritual que tienen los hombres. ¿Qué sucede? Voy a darles este ejemplo para que ustedes lo vean. Dios nos diseñó diferentes. Eso está ahí en el libro El diseño diferente y complementario. A las mujeres en las emociones las hizo fuertes emocionalmente, pero débiles sentimentalmente. ¿Qué son los sentimientos? Las expresiones de las emociones. Entonces las mujeres, al ser débiles sentimentalmente, entonces ven una película y lloran, ¿cierto? Pero son fuertes en sus emociones. ¿Sí? Cuando la mujer está enferma, aún sigue educando a sus hijos, aún los lleva al colegio. En cambio, cuando el hombre está enfermo, estamos en la cama con la gripa y ya pedimos un papel y un lápiz para el testamento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los hombres somos débiles emocionalmente, pero fuertes sentimentalmente. Por eso los hombres no expresamos, porque somos fuertes sentimentalmente, no expresamos las emociones, ¿sí? Pero somos unas gallinas, ¿sí? Una inyección no, ¿sí? La mujer, no, uno no, por ese diseño. Entonces, ¿qué sucede? La mujer es más sabia. Entonces, cuando la niña está aprendiendo a tender la cama, ya la atiende. Y el mellizo de su misma edad es un lento todavía. Entonces, tú no puedes comparar los hijos hombres a las hijas mujeres, porque siempre la mujer va a ser mejor que el hombre. Entonces, ¿qué sucede con el niño? ¿Qué pasa con la niña? Jaja, es un bruto. ¿Sí? ¿Y qué ven los papás? Mire, la niña sí, este chino no, es lento. El niño
camina más despacio, más lento, o sea, se demora más en caminar, más en hablar. ¿Sí? La mujer más rápido, más rápido, más rápido. Porque es diferente. Entonces, ¿qué pasa cuando le dicen es un lento al niño? ¿Cómo son sus emociones? Débiles. Y sus sentimientos fuertes. Entonces él, soy un lento. ¿Y lo expresa? No. Soy un lento, soy un bruto. ¿Qué está haciendo el enemigo? Dañando ese responsable, ese liderazgo. Entonces esa es la carga espiritual que tiene el hombre. No porque el hombre seamos más que la mujer, sino que tenemos una carga espiritual de responsabilidad de Dios. La mujer no la tiene. ¿Sí? De liderazgo. ¿Sí? O sea, varita, o sea, el que le da la varita por la familia es al papá, no a la mamá. ¿Sí? Entonces esa es la carga espiritual, tiene que haber ese tiempo espiritual también. ¿Sí? Reponernos, recuperarnos nosotros. Espiritualmente, una carga espiritual más Y difícil. yo sí tengo que decir que yo tuve 2 niñas y al final tuve a Manuel y yo sí siento que mi cuerpo es muy distinto después de haber tenido, o sea, tuve Julieta y a Verónica y fue como, relajada. Pero después de Manuel yo sí me sentía como, uy no, pero yo ya tengo sola. Claro. Me sacó todo de mí. Es verdad. Pero yo nunca, o sea, yo sí decía eso, pero yo decía, no, se puede estar, seguro que es el tercero. No, mire, verás, la gente que tiene primero hombres y después mujeres, lo mismo. Porque es diferente la parte espiritual. La parte espiritual y la parte física son diferentes. ¿Sí? Entonces tenemos que educar hijos hombres para el liderazgo, pero entendiendo que son más lentos. ¿Sí? Porque ¿qué más? Lo lógico en el liderazgo, como dijimos, empresarial, es que quien sea más capacitado, pues lidere. Eso sí me encanta lo que ¿Sí? Pero en Dios no. Más capacitado que la mujer, tiene que darle el lugar al esposo. ¿Sí? Por eso el hombre tiene que amarla y ella respetarlo. Dentro del respeto está el amor, pero ¿por qué es así? Porque el hombre tiene que amar a la mujer, pero no la puede entender. ¿Sí? Dios la diseñó más. Pero ella que sí lo entiende, tiene que respetarlo, lo ama, pero tiene que respetarlo es darle el lugar. Preguntarle qué decisión tomamos, así tú ya sepas cuál es la decisión. Cuando ustedes nos preguntan qué decisión tomamos, ¿qué hacemos? Nosotros no tenemos ni idea. O sea que no, Dios nos dio ese poder, pero al mismo tiempo no nos lo dio. No, por eso necesitamos ayuda idónea, pero ellas también les dio el poder, pero tienen que, ustedes por eso necesitan los dos. Porque no es que las mujeres sepan todo, no, Dios también a nosotros nos dio cosas. Por ejemplo, dile una dirección a una mujer. Nunca llega. O sea, yo llego por El manejo espacial, las mujeres no. El manejo del tiempo, tampoco. Ah, no, ese es que peor. ¿Sí? La ubicación espacial, la fuerza. ¿Sí? Una de las cosas que yo solo tengo, pues mis hijas, ¿sí? El hijo ya está con el Señor, entonces las hijas, entonces yo le digo, ¿para qué sirvió el hombre en la casa? Para abrir tarros. ¿Para qué? Abrir tarros. Ellas nunca pueden abrir los tarros. Y uno cuando no abre un tarro en la casa, ¿sí? Eso es parte de ser hombre, ¿sí? Abrir los tarros. Yo le digo, hay hombres y mujeres, y hay bolsas de mercado. ¿Quién tiene que cargarlas? Sí, el hombre. Pero eso quiere decir que las mujeres no pueden cargar. No. Cuando hay solo mujeres, ellas cargan. Pero si hay hombre, hay que enseñar tu carga. Si hay que mojarse, se mojan los hombres, no las mujeres. ¿Sí? Correcto. Si se acabó la comida, los que no comen son los hombres. ¿Sí? Correcto. Pero eso lo deben saber las hijas y los hijos. ¿Sí? Y eso es hombría, eso es parte de. Entonces, el educar hijos hombres, tenemos que cuidar mucho sus emociones. Porque el enemigo los va a tratar de, no sirve para nada, yo no puedo liderar. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer el hombre? ¿Y qué va a hacer la mujer? Pues ya se a ver, y eso se llama matriarcado. ¿Sí? Y el matriarcado es la causa del machismo. Esa es la causa del machismo. Entonces, el hombre siempre va a buscar la fácil. ¿Sí? Siempre porque es diseño, no es que seamos vagos, es diseño. Dios nos diseñó para trabajar y el principio del trabajo es producir lo mismo con menos energía. ¿Sí? Eso es el principio del trabajo. Entonces, claro, ¿no? ¿Lo hiciste tú? Listo. Ese es el engaño en feminismo. Vamos a tomarlo los hombres como si el hombre fuera a tomarlo a las mujeres. ¿Sí? Entonces hay que educar a los hombres correctamente y las mujeres, porque hay una carga espiritual diferente. No es que seamos más, ¿sí? Que ellos, pero la carga espiritual sí es diferente. ¿Sí? Es una labor de la iglesia fuerte con los hombres. de la familia. Sobre más las escuelas de padres, o sea, la iglesia con las escuelas de padres. La familia. Porque el ministerio de hombres no es el ministerio de hombres es para animar a lo que ya se aprendió en la familia. ¿Sí? Para animar, pero para educar en la escuela de padres y la familia. El ministerio de hombres es vamos para adelante. ¿Sí? Por eso los hombres están en reuniones con hombres, las mujeres también están en reuniones con mujeres. Pero eso es animarse.
ver que los otros tienen los mismos desafíos, eso es. Pero ya la educación es la iglesia educando a los padres para que los padres en la familia eduquen a sus hijos. Ahora, sí tenemos una composición educacional cuando alcanzamos menores hijos de paganos. ¿Sí? Eso sí, o sea que sus papás no son cristianos, pero los hemos alcanzado. A ellos sí en la iglesia los discipulamos. ¿Sí? Los guiamos y tratamos de alcanzar a sus papás para que luego enseñemos a sus papás para que le digan. Es la idea. Bueno, muchas gracias. Gracias. Muchas escuela de padres. Gracias. No escuela de padres. ¿Sí? Bueno. Listo, listo. Por favor, mándeme por Muchas gracias. Bueno, muy amable. Yo tengo aquí por... Muchas gracias. Me voy.